y nacional, que es parte de la energía eléctrica de este país. Bien, no voy a abusar, no tengo, tengo una cara aquí llena de rubor, de vergüenza, por llegar tan tarde, pero nuevamente les deseo que sea un éxito y compañeros, este puño sí se ve y seguimos en la lucha todos. Puño sí se ve, este puño sí se ve, este puño sí se ve. Bueno, continuando con el programa, presento al compañero Luis Edgar Lira Toral, integrante de la planilla 2 Rosa, propuesto por la Secretaría de Finanzas en las pasadas elecciones para el Comité Ejecutivo Nacional de Subter 2025-2031, ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Filosofía y maestro en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nació en la Ciudad de México y tiene 13 años de experiencia laboral dentro de CFE, 5 años con categoría de operador de distribución 1, así como 5 años puesto actual como profesionista del Departamento de Proyectos de las oficinas divisionales de la División de Distribución Centro Sur y 1 año de prácticas profesionales en la Ciclo Combinado Valle de México. Gracias. Buenas tardes. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes de nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado posee un derecho. Ese derecho no cabe despacharlo a la ligera. El materialista histórico lo sabe. Quiero iniciar mi ponencia con esta cita de Walter Benjamin, un filósofo que analiza demasiado de una forma crítica la historia, porque hoy conmemoramos un acto que lamentablemente al arroparlo con un nacionalismo opaca el papel fundamental que jugaron y protagónico que tuvieron los trabajadores para impulsar esta nacionalización de la industria eléctrica. Es muy importante que estos foros se estén presentando con esta visión obrera y con esta cita entre diferentes generaciones. Los compañeros que están siguiendo la transmisión y bueno, los que están aquí presentes, ojalá pudieran ver lo que yo estoy viendo, cómo estoy viendo una generación muy distinta a la mía, y a mí me gustaría que de mi generación hubiera más aquí presente. Y eso es lo que vamos a intentar, eso es lo que estamos haciendo, eso es por lo que vamos a luchar en un principio. Por reorientar todo lo que es nuestra identidad obrera. Concretamente, los electricistas, los subtermistas, tenemos una historia que si la revisamos a contrapelo, como lo dice Walter Benjamin, es una historia bastante digna, bastante revolucionaria y de mucho orgullo, en la que muchos subtermistas activos despertaría una conciencia obrera aún mayor de la que tenemos. Entonces esa es la parte importante de lo que estamos viviendo actualmente en el SUTER, que tenemos que iniciar con esta concientización, esta revisión histórica de lo que es el sindicato, de qué terminó siendo el sindicato oficialista, para poder tener mejores herramientas democráticas entre las secciones y las bases para cuestionar esa herencia que nos dejó el oficialismo de la Central Obrera de Trabajadores Mexicanos y el pasado gobierno que bien se ha descrito en varias
ocasiones. Haciendo honor a esa gran historia que tienen los electricistas de la tendencia democrática del SUTERM, que antes eran parte del STERM y mucho antes fueron parte de una Federación Nacional de Trabajadores Electricistas, que estaban, como ya bien lo mencionó aquí la licenciada, en provincia. Pues quiero citar a Silvia Gómez Tagle, de que habla del factor fundamental que jugaron los electricistas en esta nacionalización. Es un factor fundamental para explicar la trayectoria de los electricistas, la contradicción entre los consorcios extranjeros que dominaban la industria eléctrica y el gobierno, que siempre se ve presionado por otros sectores industriales o comerciales afectados por el elevado costo de la industria privada y el mal servicio que recibían. La combatividad de los sindicatos fue utilizada para presionar por parte del Estado mexicano a las compañías extranjeras, en algunas ocasiones, en tanto que otras fueron las empresas que se valieron, las empresas privadas, de las demandas sindicales como pretexto para justificar aumentos de tarifas, etcétera. Estas dos situaciones fortalecieron a ambos sindicatos, ¿no? De la nacionalización de la industria resulta un cambio fundamental al gobierno. Después de esta herramienta que hizo el gobierno de utilizar a los sindicatos para poder justificar la nacionalización de la industria eléctrica frente al pésimo servicio que daban las empresas privadas, también tuvo muy presente no tener dispuesto a tolerar un sindicalismo independiente y combativo en sus propias empresas, siendo esto uno de los problemas que retrasaron la integración y administración de la CFE hasta que el Sindicato Nacional de Electricistas de Servicios y Conexos de la República Mexicana, aquel que lideraba Francisco Pérez Ríos, fuera lo suficientemente mayoritario para demandar el contrato colectivo del STERM. Es importante revisar este tipo de cuestiones fundamentales del papel que hubo después de la nacionalización del Estado con los obreros para que este tipo de industrialización fuera al ritmo político, al ritmo de la clase política que en ese momento, en los 60s y posteriores, pues eran los que dominaban con el ritmo de este tipo de procesos, y no el ritmo obrero, que bien venía amenazando el STERM, dando bastantes indicios y lecciones de la combatividad que tenían ellos como sindicato y cómo estaban logrando aglutinar a diferentes sindicatos para lograr lo que consiguieron, como bien dijo la licenciada, el triunfo en 1972, plantear un solo sindicato, un sindicato único. Y lo que buscaban con ese solo sindicato único era también refrendar una de sus principales consignas: un solo sindicato, un solo contrato colectivo. Eso le daba mayor fortaleza a ese sindicato oficial, a ese sindicato único a nivel nacional. ¿Por qué es importante que nosotros, los electricistas activos, tengamos presente este tipo de historia? Porque así vamos a saber reconocer quiénes son los que están actualmente en la dirigencia de este sindicato único, que derivó de luchas democráticas entre una tendencia de electricistas que conformaron sindicatos que se iban aglutinando de forma democrática, y no el otro caso contrario del sindicato nacional, que siempre recibió apoyo de un Estado que buscaba tener un control obrero para no verse afectado en sus decisiones administrativas. ¿Y esto sucedió? Claro que sí, claro que sí. En los 90s, cuando empiezan los cambios fundamentales, estructurales de la industria eléctrica, pues no había ningún sindicato independiente o a nivel nacional, haciendo excepción a lo que siempre hizo el SME en el centro, pero a nivel nacional, pues con los cambios que hubo en el sexenio de Salinas de Gortari, en esta administración de la industria, modificando la ley del servicio público, pues no hubo ninguna oposición por parte del sindicato que
que ellos bien desde un principio buscaron encauzar a sus decisiones administrativas y políticas. Entonces, son de las lecciones que nosotros como sindicalistas activos tenemos que tener muy presentes y estudiarlas, analizarlas, revisar en qué repercutió todo eso. A todas luces se logra ver que la gran repercusión de este tipo de falta de contrapeso de un movimiento revolucionario obrero o un movimiento nacionalista obrero, pues derivó en que no hubo oposición ante la entrega de la soberanía energética. Hoy es tema de todos, del gobierno, de los movimientos populares, de los movimientos obreros, recuperar la soberanía y seguridad energética. Hoy un presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona y lo pone como uno de sus ejes principales de su gobierno, pero bien lo habían advertido desde los 70s los electricistas democráticos. Ya lo habían advertido que si no había una oposición al imperialismo, iba a suceder lo que pasó. Si no llegaba esta cuarta transformación de la vida pública de la nación, actualmente la generación sería totalmente privada. Este sexenio hubiera sido la pérdida del total del porcentaje de generación por parte de la CFE. Y pese a que este gobierno, con una idea totalmente distinta a los neoliberales, llega y hace frente a esta detención de la entrega de la soberanía y seguridad energética, pues llegamos a estar por debajo del 20% de generación con nuestra empresa estatal. Pese a que había ese esfuerzo, afortunadamente es un plan de trabajo actual y ya se está recuperando, se está quedando por arriba del 50 y tantos % de la recuperación de la generación en la energía eléctrica. Y es importante revisar estas citas que hay entre las generaciones que existieron y las que estamos actualmente. Lo que advirtieron este movimiento popular revolucionario que sostenía la tendencia democrática del SUTER, sucedió. Se perdió mucho campo, frente al imperialismo. Llegaron españoles, estadounidenses, italianos, y empezaron aquí a generar energía eléctrica y a hacer de ese servicio que nuestra Constitución dice que tiene que ser público, pues hacer un servicio lucrativo. Afortunadamente no terminamos como están en España, ¿no? Que en algunos momentos era demasiado evidente lo que era lucrar con la electricidad, que a ciertas horas era más cara la electricidad, que si tenías que lavar, pues mejor esperaras a la madrugada porque ahí es más barata, pero se logró detener gracias a la dirección de esta cuarta transformación. Y aquí quiero citar a Silvia Gómez Tagle, que hace referencia a cómo este nacionalismo revolucionario buscaba que los sindicalistas tuvieran esa conciencia del papel que podían jugar en estos sindicatos industriales para detener el avance de lo que era el poderío del imperialismo y empezar a lucrar con este servicio que era público y de la nación. Menciona, las organizaciones sindicales de los sectores públicos deben asumir su responsabilidad, es decir, responder a intereses sociales ante la sociedad, para cuidar que el desarrollo de estas industrias cumpla realmente con los fines sociales para los que fue creada. Desgraciadamente, pasaron las generaciones y los sutermistas olvidamos para qué fue creada esa empresa. Su logo, que decía Empresa para el Progreso de México, cambió a una de empresa de clase mundial y empezaron a borrar todas estas citas que había entre generaciones. Alejarnos aún más del tiempo, nos estaban alejando ideológicamente
entre los sindicalistas democráticos del STERM y que después se convierten en la tendencia democrática contra los que estábamos activos. Hoy hay pequeños indicios de que estamos recuperando eso. Los esfuerzos, las fatigas de los actuales electricistas activos tienen que estar orientadas a este revisionismo histórico, a este análisis de las tesis y posturas de los electricistas democráticos para hacerlas nuestras, para hacerlas nuestras demandas y para darle una cauce democrática al nuevo levantamiento sindical que se está dando. Decimos se está dando porque acabamos de pasar por un proceso de elecciones a nivel nacional y frente a todo lo que ha representado estar contra un comité ejecutivo nacional que logró apoderarse de todo el, valga la redundancia, todo el poder sindical, toda la estructura sindical, pues más de 20,000 trabajadores dieron muestra de que están inconformes con esa forma de llevar el sindicato. Y solamente es una inconformidad. Si nosotros logramos, como electricistas activos, hacer estas demandas nuestras, revisarlas y replantearlas con nuestro contexto actual, seguramente tendremos otro movimiento democrático electricista. Aquí hay otra cita que quiero mencionar de Rafael Galván porque se me hizo bastante, se me hace de mucha importancia recalcar lo que mencionó la licenciada Silvia, de cómo Rafael Galván veía más allá de solamente lo que podría haber, por así decirlo, un movimiento obrero. Él repensaba mucho lo que era la propiedad privada. Prácticamente yo creo que, bueno, lo mencionó, fue un trotskista, entonces pues no está nada lejos de lo que era el marxismo, ¿no? Rafael Galván menciona que al nacionalizarse una industria, una empresa, no solamente se sustituye a la empresa extranjera por una empresa nacional. Esa sería como la conclusión más superficial. En este caso, la empresa nacional es la nación. Ahí hay algo muy, muy importante. Dejar que la empresa nacional, mencionarla que es la nación, eso llevaría a que este tipo de defensas de la seguridad y soberanía energética a más sectores, no solamente a los electricistas o a la gente directamente involucrada con este tipo de industria, a defender, ¿no? A defender lo que es la seguridad y soberanía energética. Y creo que es lo que está logrando la cuarta transformación, a que se llegue a esta conclusión de que la empresa nacional es la nación. Vuelvo a retomar la cita de Rafael Galván, de manera que esta representa un cambio más profundo. Se produce un cambio en el régimen de propiedad. Desaparece la propiedad privada para dar lugar a la propiedad nacional. Creo que ahí se habla mucho de lo que era esto, el nacionalismo revolucionario que planteaba Rafael Galván. Esta propiedad nacional, que es la industria eléctrica nacional, no es la CFE, es la industria en sí. La CFE es la herramienta, es el vehículo para poderla proteger, para poderla emplear en favor de la nación, en favor de las mayorías. Entonces, pues, se me hace bastante importante que tengamos este tipo de foros, de intercambio de experiencias entre diferentes generaciones. Yo espero que las nuevas generaciones podamos irnos de aquí con más información, poder revisar lo que fueron los primeros estatutos del SUTERM, cuando se dio el pacto de unidad entre el STERM y el Sindicato Nacional Electricista, porque una de sus principales tesis que tenía el STERM era que el Comité Ejecutivo Nacional no aglutinara todo el poder de la estructura sindical. Y es lo que hoy tenemos en el SUTERM. Está totalmente empoderado el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces es importante revisar cómo ellos plantearon en sus estatutos evitar este tipo de aglomeración del poder, por así decirlo. Y pues bueno, mucha de nuestra lucha actual de los electricistas activos es recuperar derechos laborales.
Se perdieron muchos derechos laborales al irse privatizando también la industria eléctrica nacional, pero esta lucha por los derechos laborales no debe de parar ahí, de intentar recuperarlos. Tienen que ser lecciones obreras de saber por qué se perdieron. Y es más, ¿qué las permitió que existieran en un principio? ¿Por qué había la posibilidad de una jubilación y por qué ahora no? ¿Por qué ahora hay esa imposibilidad de tener las mismas condiciones laborales anteriores? Creo que una de las principales tareas que debemos tener nosotros actualmente es cuestionar todo el aparato conceptual que se creó para atribuir la idea de reformas de mercado, la reforma energética del 2013, que legitiman las intervenciones estatales dedicadas solo a reducir el riesgo a la inversión privada. Creo que ahí está de las principales cuestiones que tenemos que analizar. Que ese tipo de reformas solamente se plantearon para reducir el riesgo de la inversión privada, y hay hechos muy concretos que lo hacen, como el porteo, como las sociedades de autoabastecimiento, los productores independientes de energía, que reciben contratos no para abrir un mercado, aperturar un mercado de competencia, en todo lo contrario, para reducir los riesgos de estas personas que llegan a invertir, estos grandes consorcios. Todo este riesgo se traslada a las finanzas de la empresa estatal, a las tarifas, pero por último y con mayor agresividad, repercute en los derechos laborales de la mano de obra directamente relacionada al aparato conceptual creado. Esta nueva forma de la CFE, por así decirlo, estas CPS, esta separación que hubo, en donde una de sus principales manifestaciones también está en la creación de nuevas categorías o nuevas categorizaciones obreras. A nosotros actualmente nos atacan mucho como un pasivo laboral. Desde que inició la reforma de la la implementación de la reforma energética, del 2013, la reforma peñista, fue el principal ataque al contrato colectivo que tenemos en el SUTERM, que genera solamente pasivo laboral. Ese fue el principal discurso que se nos dio a los trabajadores de base para justificar todo lo que nos heredó las generaciones pasadas. Y pues bueno, esta es supuestamente es la principal amenaza de la estabilidad financiera de las CFEs, como nos la vendieron, ¿no? Pero el financiamiento estatal es realmente que se le está dando a las empresas privadas, es el que realmente está haciendo que sea el riesgo hacia la empresa. Y ha sido evidenciado en este sexenio, se ha evidenciado enormemente y seguramente se mencionará con mayor profundidad por otro ponente aquí. Y bueno, quiero cerrar con una cita más de Goethe, haciendo remembranza a ustedes, porque me da mucho gusto verlos, tener el gusto de compartir con ustedes un foro, y no cabe duda que esta cita es para ustedes también. Esa edad de oro con la que suelen lisonjearnos los poetas, esos bellos tiempos, no fueron a mi modo de ver ni más ni menos bellos que los actuales. Y aun puesto que alguna vez hayan existido, seguro que fueron como aún podemos siempre hacer que sean. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuando con el programa. A continuación, va... Bueno, continuando con el programa, a continuación
Le presento al licenciado Jesús Navarrete. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Economía. Presentó la tesis profesional Crisis y Proceso de Agroindustria en el Noroeste, aprobando con felicitación especial. Profesionista de Comisión Federal de Electricidad, miembro activo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Tiene un posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, cursó la maestría en Economía y simultáneamente realizó la especialización en energéticos en el mismo periodo. Ha participado y presentado ponencias de su especialidad en congresos, seminarios, encuentros. Varias de las ponencias fueron publicadas, como por ejemplo en el primer Seminario Nacional sobre Agroindustria en México, DF, organizado por la Universidad Autónoma de Chapingo. Les menciono una ponencia de él, la etapa del desarrollo agroindustrial del algodón, publicada por la Universidad Autónoma de Chapingo, el Seminario Latinoamericano sobre Reconversión Industrial, realizado en Ixtapas y Guatanejo en 1987 y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Participó en diferentes foros del sector energético, especialmente del FESIA de la industria eléctrica, en el Congreso sobre la reforma fiscal en las universidades y en la Cámara de Diputados respectivamente, y en convenciones y consejos. Estas ponencias han sido publicadas. Actualmente es coordinador general de la Coordinación Nacional de Electricistas, CFE SUTER. Fue fundador y miembro de la Comisión Política del Frente de Trabajadores de la Energía, FTE. Se presentó como candidato a la Secretaría General de SUTER en el año 2000 y ganó las elecciones en la mayoría de las secciones de SUTER. Se le impidió la llegada al Comité Ejecutivo Nacional de ese sindicato mediante un escandaloso fraude electoral. En 2003 fue despedido injustificadamente de CFE por presión de los líderes oficiales del SUTER. Ha sido reinstalado en 4 ocasiones, las mismas que ha sido despedido. Actualmente tiene una demanda de reinstalación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Reinstalado actualmente desde el mes de octubre del año pasado. Agradezco que estén presentes en este foro. Para mí es un acto muy emocionante, porque aquí, en este local que fue el local de la Tendencia Democrática y antes del ESTER, aquí estuvimos Silvia, que empezamos en aquellas luchas en el 74. Aquí conocimos a Rafael Galván en una de las habitaciones de allá enfrente, y aquí organizamos un movimiento de huelga que fue importante porque era un movimiento que se inscribía en un proceso de democratización del SUTER, y que fue muy importante porque logramos hacer un movimiento que sí tuvo eco a nivel nacional, y se pudo, precisamente yo por eso